Muy buenas, hoy vengo a explicar el funcionamiento del sistema híbrido que montan los coches de Toyota. Hace unos meses me compré uno, y para mí ha sido descubrir un mundo desconocido y que me encanta, la verdad. Me fascina el hecho de que alguien haya podido desarrollar un sistema tan bien pensado y sobre todo en la época en la que empezaron a venderse estos coches. Y ya lo dicen ellos mismos en su web, en el año 97 se comercializó el primer coche con un sistema híbrido eléctrico, el Toyota Prius, que muy bonito no es, también te digo, pero lo importante es la tecnología de su mecánica. Y todos sabemos más o menos lo básico, que se compone de un motor eléctrico, de un motor de gasolina y que junto a una batería se combinan para mover el coche. Pero ¿cómo funciona realmente? ¿Cómo hace para gastar tan poco? Y sobre todo, teniendo más piezas y más complejidad que un coche normal, ¿cómo pueden ser considerados de los más fiables del mercado? Pues vamos a verlo. Empezamos por el motor de gasolina, que es de las pocas cosas que comparte con un coche normal. Este es un motor de 4 cilindros atmosférico, es decir, sin turbo, y su peculiaridad es que es de ciclo Atkinson. Primero voy a hacer un resumen rápido y sencillo de cómo funciona un motor de gasolina, por si alguien no lo sabe. Hay muchos tipos de motores, pero la mayoría de los coches que conocemos llevan motores de 4 cilindros en línea, como el que vemos. Los cilindros son las cámaras o los espacios donde se mueven los pistones, que son estas piezas que estamos viendo que suben y bajan, y están unidas a un eje llamado cigüeñal que hacen girar. Y este movimiento circular es el que se utiliza para mover las ruedas. Estos pistones se mueven al igual que nuestras piernas cuando pedaleamos una bici. Mientras una pierna sube, la otra baja, y la que baja es la que hace fuerza para subir la otra. Aquí es lo mismo, los pistones son nuestras piernas y el cigüeñal es el plato de la bici que gira y que mueve la rueda. Para mover los pistones se utiliza una mezcla de aire y combustible, en este caso gasolina, que explotan y empujan hacia abajo a los pistones. Esto se consigue gracias a un ciclo que se llama de 4 tiempos, porque se compone de 4 fases: admisión, compresión, explosión y escape. Cada cilindro está en una fase distinta, de manera que siempre hay uno en la fase de explosión, que es la que mueve el cigüeñal haciendo que también el resto de pistones se muevan. Ahora vamos a meternos dentro de un cilindro para ver cómo funciona. Lo que vemos en la parte superior son, por un lado, la válvula de admisión, por donde entra el aire y la gasolina, y la válvula de escape, por donde se van los gases de la explosión. Entonces, comenzamos con la primera fase, la de expansión. La válvula de admisión se abre, y el pistón que estaba arriba baja, aspirando la mezcla y llenando la cámara de combustión. A continuación viene la compresión. La válvula de admisión se cierra y el pistón sube, comprimiendo la mezcla. La siguiente fase es la explosión. Aquí una bujía genera una chispa provocando que la gasolina explote, empujando el pistón hacia abajo, dándole fuerza para que mueva el cigüeñal. Y por último, la cuarta fase es el escape. Se abre la válvula de escape y el pistón sube empujando los gases generados por la explosión hacia afuera. Y este ciclo de 4 tiempos que acabamos de ver se denomina ciclo Otto. Bueno, creo que lo he hecho un poco más largo de lo que quería, pero entiendo que no todo el mundo tiene por qué saber de esto, y es importante para entender lo que es el ciclo Atkinson. Entonces, ¿en qué se diferencia con el ciclo Otto? Pues básicamente en la segunda fase, la de compresión. Vamos a ilustrarlo con un dibujo para que se vea más claro. Podemos ver que tras la fase de admisión, la válvula no se cierra, se mantiene abierta un poco más de tiempo mientras el pistón sube, haciendo que parte de la mezcla se vaya por la admisión. Ya cuando el pistón ha subido algo más de la mitad es cuando se cierra, comenzando ahí la compresión de la mezcla. El resto de fases son iguales. ¿Pero esto por qué se hace así? Pues este pequeño desfase en el cierre de la válvula hace que la mezcla ofrezca menos resistencia al pistón a la hora de subir, ya que no se empieza a comprimir hasta que el pistón lleva ya cierto recorrido. Digamos que frena menos el pistón y es menos esfuerzo para el motor. Podemos ver que en ambos casos el pistón ha hecho el mismo movimiento de 4 tiempos, pero el ciclo Atkinson ha necesitado menos gasolina porque buena parte de ella la ha devuelto sin quemar. Por lo tanto, tenemos un motor que funciona igual pero consume y emite menos. Pero claro, algo malo tenía que tener. Obviamente, si utilizamos menos gasolina, la explosión no va a tener la misma fuerza. Por eso un motor de ciclo Atkinson tiene menos potencia que uno de ciclo Otto equivalente. Y por eso se utiliza en coches híbridos, porque la falta de potencia se compensa con la respuesta instantánea de un motor eléctrico. Pero es que además el diseño del motor, lo que es la estructura, las piezas, todo es igual. Esta diferencia es pura configuración electrónica. Por lo tanto, estos motores, cuando demandamos potencia al coche, cambian el modo de funcionamiento a Otto.
Es decir, la unidad de control le dice a la válvula que no haga ese desfase y que funcione normal, dándonos así mayor respuesta. Así que cuando vamos en carretera a velocidad de crucero, el motor va normal en ciclo Atkinson, pero si queremos realizar un adelantamiento, por ejemplo, se pone, por decirlo así, en modo Otto, y cuando volvemos a velocidad de crucero vuelve otra vez al Atkinson. El sistema eléctrico está compuesto por la batería, dos motores eléctricos y el inversor. La batería históricamente ha venido siendo de níquel metal hidruro, que son celdas más fiables y duraderas, pero en la última generación que acaban de presentar son de iones de litio. Son menos duraderas, pero con mayor capacidad tanto de almacenamiento como de entrega de potencia. Son las mismas que tenemos en los móviles, ordenadores y en la mayoría de electrónica portátil que utilizamos. Y está situada bajo los asientos traseros, aunque dependiendo del modelo y de la versión puede llegar a ocupar también parte del maletero y quitándonos espacio. Y por supuesto tiene conectores que la desconectan automáticamente al apagar el coche o cuando se detecta algún problema para que no se estropee ni se incendie ni nada. De manera que solo está conectada cuando el coche está encendido. Bajo el capó tenemos los dos motores eléctricos. Sí, son dos motores. Por un lado tenemos el motor que arranca el motor de gasolina y que una vez está arrancado este motor genera corriente que carga la batería. Por eso siempre que el motor de gasolina está encendido la batería se carga. Este motor es más potente que un motor de arranque tradicional, por lo que se acopla directamente al motor sin engranajes ni nada de por medio. Y por eso estos motores al arrancar no hacen el típico sonido, ¿sabes? De tu 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 al arrancar. Y luego tenemos el segundo motor eléctrico, que es el que se encarga de mover las ruedas y también de cargar la batería en las deceleraciones, tanto cuando pisamos el freno como cuando simplemente soltamos el acelerador. Y por último tenemos el inversor, que es el controlador que se encarga de gestionar el flujo de energía entre la batería y los motores eléctricos. Aquí es donde se indica cuándo entra energía en la batería y cuándo sale. Y también se encarga de mantener la carga de la batería de 12 voltios, que por supuesto estos coches también tienen, para alimentar los sistemas auxiliares como las luces, las ventanillas, las pantallas y demás. El aire acondicionado no, este se alimenta de la batería grande, así podemos tenerlo encendido sin necesidad de que el motor de combustión esté arrancado. Y el sistema que se encarga de llevar a las ruedas el movimiento generado por estos elementos es la transmisión. Y se divide en dos partes, el sistema que decide qué cantidad de movimiento de cada motor se utiliza para mover las ruedas y cuánta va hacia la batería, y lo que en un coche normal serían las marchas. El primero es un sistema de engranajes planetarios que se acoplan y desacoplan según lo que se necesite en cada momento. Aquí tenemos una animación simplificada de cómo funciona, que yo creo que se va a entender mejor. El engranaje rojo es el motor eléctrico que mueve las ruedas. El gris es el motor de gasolina y los azules son los engranajes planetarios. El verde es el que va solidario a lo que decíamos que era como el motor de arranque y es el que se va a encargar de mover las ruedas. Así se vería el funcionamiento 100% eléctrico. Vemos que el rojo se mueve y hace girar los azules, y que a su vez mueven el verde, mientras que el gris se mantiene estático. Ahora vemos cómo entraría en marcha el motor de gasolina y ambos trabajan para mover al principal, el verde. La segunda parte viene a ser lo equivalente a las marchas en otro coche. En un coche normal tendríamos varias marchas fijas, de más cortas a más largas, que hacen que el motor gire a una velocidad proporcional a la de las ruedas. Por ejemplo, si vamos en segunda a 3000 revoluciones y aceleramos, el motor irá subiendo 3500, 4000, 4500, llegará un momento que tendremos que cambiar de marcha porque el motor no tiene revoluciones infinitas. Es decir, a medida que el motor aumenta su velocidad, las ruedas también lo hacen. Y con las marchas controlamos la proporción para que el motor se mantenga en un rango de revoluciones. En este caso lo que tenemos se llama variador continuo. Esto quiere decir que no hay un número X de marchas, sino que tenemos una correa que aumenta o disminuye su diámetro para cambiar, entre comillas. Pero de esta manera no tenemos una primera y una segunda, sino que tenemos todos los rangos posibles. Es como si tuviéramos infinitas marchas. Para ilustrar esto voy a utilizar otra vez la bici. Las dos transmisiones son muy similares, una cadena que une el engranaje del motor, que serían los pedales, y el engranaje de las ruedas, solo que mientras que la bici tiene 6 marchas y la cadena solo puede estar en una o en otra, con el sistema de variador continuo es como si en vez de engranajes tuviésemos un cono, y la cadena se va moviendo por todo el recorrido. De esta manera, la relación entre la velocidad del motor y la de las ruedas no es proporcional. Esto nos permite que el motor esté girando siempre a un mismo régimen de revoluciones, entregando siempre la potencia que se necesita en cada momento, sin caída al subir de marcha y sin perder tiempo en cambios. Este cambio, como su nombre indica, es continuo. No hay transiciones, ni cabeceos, ni ese segundo de espera para cambiar de marcha. Acelera como si fuese un eléctrico.
Pero claro, no estamos acostumbrados a que la velocidad del motor no sea proporcional a la de las ruedas. Por eso esta transmisión da una sensación como de patinamiento, como si estuvieras manteniendo el embrague a medio pisar. Además, como el motor va revolucionado a mayor régimen para dar toda la potencia necesaria, nos da la sensación de que se revoluciona mucho y corre poco. Al principio resulta extraño, pero te acostumbras. Y ahora veamos el funcionamiento. Todos estos sistemas se unen para mover el coche de la forma más eficiente posible. Siempre que no demandemos mucha potencia y que haya carga en la batería, se utilizará el motor eléctrico, que suele ser por ciudad o incluso llaneando a 90 a 100. Cuando necesitamos más potencia, se enciende el motor de gasolina para darle ese extra y para preservar la batería, que es pequeña y de continuo daría para unos 2 kilómetros. Lo que va haciendo el sistema híbrido es utilizar el motor eléctrico todo lo que puede yendo a velocidades bajas, y en carretera utiliza el motor de gasolina acompañándolo con el eléctrico, sobre todo en las fases de aceleración, pero siempre alternándose para mantener la carga de la batería entre más o menos un 20 y un 80%. ¿Y por qué son tan fiables estos sistemas? Porque en sí son muy simples. Es cierto que tienen un extra de piezas que los normales no tienen, pero son piezas menos propensas a estropearse. Los motores eléctricos, el inversor, la electrónica. Lo que sí me da más miedo son las baterías de litio, pero solo lo sabremos con el tiempo si son fiables o no. Desde luego, el sistema de gestión está bien programado para conservarlas al máximo. Pero como decía, tienen esas piezas extra, pero a cambio prescinden de otras que suelen ser las que más quebraderos de cabeza nos dan. El motor de gasolina no lleva turbo. La distribución es por cadena, o sea, más fiable y sin necesidad de cambiarla. Además, los motores suelen ser de mucha cilindrada para la potencia que entregan, por lo que no trabajan nada forzados y nos pueden durar cientos de miles de kilómetros. Y por supuesto, ni llevan válvula EGR, ni lleva filtro de partículas, ni catalizador SCR, que es lo que llevan los diésel que hay que echarle el famoso AdBlue. Tampoco tiene embrague, porque ya hemos visto que funciona con engranajes planetarios. Nada más que tenemos un motor súper simple, sin chuminadas como los de antes, con una transmisión sin marchas y sin embrague. Y las pastillas y los discos apenas se desgastan tampoco, porque como casi siempre les sirve con la frenada regenerativa. Por tanto, son fiables y los mantenimientos no son más caros que en otros coches equivalentes. Así que nada, cualquier duda o algo que no haya quedado bien explicado me lo podéis dejar en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y que estéis por aquí en el siguiente. Y hasta que llegue ese momento, que lo paséis de cine. ¡Chao!